Hola hermosa familia, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie que se llama Todo sobre la Fe. Hoy quiero hablarte algo sobre lo que el Espíritu Santo me ha estado inquietando sobre estas semanas de junio, y es cómo nuestra fe empieza a debilitarse cuando nuestra identidad empieza a estar en la circunstancia, en lo que nos rodea, en lo que dice que somos, en lo que dicen las personas que somos, en lo que dicen las redes sociales que somos, en los estereotipos que están en las redes sociales y no en Cristo. Por eso, identidad dependiente. ¿Por qué? Porque empezamos a depender de lo que dice mi hermano, de lo que dice mi papá, de lo que dice mi mamá, de lo que dicen las personas que me rodean. Inclusive dependemos de cómo está nuestra situación, tanto mental, financiera, familiar, emocional, sentimental y todas esas áreas de nuestra vida que nos llevan a pensar quiénes somos en Cristo y por qué empezamos a ver la dependencia en las cosas y no en nuestro Señor. Así que hoy te llevo a meditar en Job 29. Sí, Job 29. Y tú dices, ¿qué tiene que ver Job 29 aquí? Mucho. Yo también pensaba como que, ¿qué tiene que ver este capítulo en la identidad dependiente si se dice que Job era hombre perfecto, íntegro delante de los ojos de Dios? Pero yo empecé a leer el libro de Job, lo terminé antes de ayer o antes de ayer, y yo me daba cuenta de cuántas heridas sanó Dios en el transcurso de los capítulos, ¿verdad? Y inclusive al final del capítulo el Señor terminó sanando cosas que Job había guardado por las heridas que se habían provocado por las circunstancias que él estuvo viviendo. Créanme que si ustedes empiezan a ver la historia de Job de una perspectiva psicológica, emocional, no sé, desde su niñez, también vi cosas que el Señor me reveló también de su niñez, inclusive algo que es como llamado protocolario, algo muy protocolario, de que se vivía una vida muy protocolaria y no una vida de intimidad como tal con el Señor. Y todo eso me llevó a conocer a Job de otra manera, a ver el libro de Job de una manera muy íntima, muy profunda. Pero hoy vamos a basarnos en esa identidad dependiente y cómo Job estaba dependiendo del favor de Dios cuando estaban las cosas bien. Así que vamos a eso. Bueno, estamos en Job 29 y dice así. Job recuerda su felicidad anterior. Dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, esto después de que había entablado una conversación anterior, ¿verdad? Dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? O sea, cuando sus hijos estaban vivos, cuando su esposa no le estaba diciendo, mátate y niega a Dios, cuando tenía sus bienes, cuando le ofrecía sacrificio a Dios y el favor de Dios estaba en su vida visiblemente. Dice, como en los días en que Dios me guardaba, aquí quiero ir. Como en los días en que Dios me guardaba. Y dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, y los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya creo con esta base de este libro podemos observar cómo Job decía que cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, o sea, Job se estaba dando cuenta en ese preciso momento cuando estaba pasando por una circunstancia difícil y recordaba su pasado, de cómo Dios
estaba con él, cómo el favor de Dios estaba con él visiblemente. Porque ¿qué pasa? Que cuando nuestra vida empieza a tornarse un poco difícil, a venir esas tormentas, vienen esas circunstancias donde uno dice, ¿dónde está Dios? Porque pasa, o sea, humanamente yo he dicho muchas veces, ¿dónde está Dios cuando esto me está aconteciendo? Porque nos enfocamos en nuestro dolor, en esa situación adversa, en la frustración, en la duda, y no nos enfocamos en Dios, en saber quién es Dios. Ahí Job me habla de una carencia de identidad, que la identidad de Job estaba más en el favor de Dios, visiblemente, que en el favor de Dios que aún lo seguía acompañando, ¿verdad? Porque Dios estaba con Job en ese preciso momento. O sea, Dios es omnipotente, omnisciente, es todopoderoso. Dios está en todo lugar, en todo momento. ¿Ustedes creen que Dios no iba a estar con Job en esa situación si fue Dios mismo el que lo colocó en esa situación? Pero Job desconocía eso. Job desconocía que era el mismo Dios quien lo estaba llevando a padecer todas esas circunstancias, ¿verdad? Y eso pasa con nosotros. Nuestra identidad empieza a depender del favor de Dios en nuestra vida visiblemente. Porque cuando todo está mal, pensamos que Dios no está, pero el favor de Dios también está con nosotros. Porque cuando tú sigues respirando, el favor de Dios está contigo. Cuando tú tienes ojos para ver, el favor de Dios está contigo. Cuando tú tienes fuerzas para caminar, para hablar, para levantarte cada día, para comer así sea arroz con agua, arroz con huevo, el favor de Dios todavía te persigue, porque el favor de Dios no es por las cosas que te dan. El favor de Dios no es por los dones, no es por los talentos, no es porque te lleva a predicar, no es porque te dé la unción de ministrar, de liberar, de sacar demonios. El favor de Dios no es cuando tienes un carro, no es cuando tienes ropa de marca, no es cuando tienes las mejores pintas. El favor de Dios es cuando tienes su gracia. Y Job había olvidado eso, o más bien, Job todavía no conocía esa parte de Dios, porque en capítulos más adelante dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y él dice, me aborrezco y me arrepiento, porque yo desconocía eso, ¿ya? Y es darse cuenta de que no está mal recordar el favor de Dios de cuando estaban las cosas bien en nuestra vida, porque no está mal. Está mal es que nuestra identidad se base en esos tiempos, en que Dios está conmigo cuando todo está bien, cuando la gente me busca, cuando me llevan a predicar, cuando me conocen por mi nombre, por lo que yo hago, o sea, lo que Dios hace a través de mí, cuando me llevan a muchos lugares, cuando me sacan a naciones. Ahí empieza a basarse la identidad, volverse dependiente de lo que me rodea y no de Dios mismo. Entonces, cuando las cosas están mal en tu vida, o sea, significa que Dios no está. Me pregunto. Yo creo que no, mi amado. Yo creo que no, amada. Yo creo que Dios está aún más en las situaciones difíciles en las situaciones difíciles y adversas que usted puede estar atravesando. Dios está moldeando y sanando cosas que usted desconoce internamente y Dios te está llevando a tener una identidad dependiente de Él, no de lo que te puede dar Él, no de cómo te pueda usar Él, no de a dónde te pueda llevar Él, sino de Él mismo. Porque su favor es la gracia de Él todos los días de nuestra vida. Su favor está en esas cosas pequeñas que tú ves como monótonas, que tú puedas levantarte y ver el amanecer, que tú puedas ver un atardecer, las noches estrelladas, que tú puedas sentir la brisa, que tú puedas caminar, sonreír, abrazar, que tú puedas demostrar a Dios aún en las pequeñas cosas. Ahí está el favor de Dios. No está cuando la gente te conoce y te dice, hola pastora, hola profeta, hola esto, o cuando te mueves mucho en las redes sociales, o cuando tienes unción, cuando hablas en lengua, o cuando llega el carro, la nevera y muchas cosas. Porque se los digo por experiencia. Ustedes dirán,
¿Por qué habla ella de esto? Porque lo viví. O sea, cuando tú hablas de algo es porque lo vives. Cuando tú hablas de una palabra, o la estás viviendo, o la vas a vivir, o ya la viviste para decirla. Y miren, yo estaba recordando un día cómo Dios se había manifestado en mi vida. Y inclusive esta palabra la compartí con un amigo aquí en la casa. Y él me decía, ¿acaso tú no te acuerdas cuando Dios estaba contigo y tú decías, oye, mira, Dios me bendijo con tal cosa y esto? Pero eso no quiere decir que Dios no esté aquí contigo. Y yo estaba pasando por una situación difícil y yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Tú tienes el control y todo. Pero dentro de mi corazón dudaba. Mi corazón se sentía inseguro. Mi corazón estaba diciendo, ¿qué está pasando, Señor? Y uno empieza a hacer una introspección de las decisiones que ha tomado, ¿verdad? Y tú te das cuenta de que has tomado malas decisiones, de que hay cosas que tenemos que cambiar, de que hay cosas que Dios quiere que tú empieces a ver, que Dios quiere que tú empieces a mirar, que cuando tenías esas bendiciones visibles para ti, no mirabas, porque estabas más enfocado en las bendiciones de Dios, en cómo te estaba proveyendo, en cómo te estaba dando trabajo, en cómo te estaba llevando en el ministerio, y te habías olvidado de la intimidad con Él, que era lo más importante. Y poder conectar con Dios y tener una intimidad con Él, eso también se trata de identidad, porque eso fue lo que recuperó el Señor, el poder conversar con Dios, el poder intimar con Dios. Y eso también nos habla de identidad, eso también nos habla de una fe, de esa fe que no se basa en lo que tenemos a través de las personas, una fe que no se basa en lo que nos puede dar el Señor, sino una fe que se basa en Cristo. Miren, dice, Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Una identidad dependiente a lo que pueden decir las personas, sino lo que ya Dios dijo de ti, debilita tu fe. Porque si yo busco el favor de las personas, el agradar, el vivir de apariencias, porque en algún momento yo lo hice, yo quería encajar, yo quería vivir de apariencias, yo quería vivir agradando a las personas para poder sentirme alguien en la vida, para poder sentirme parte de algo. Y Dios tuvo que llevarme a la soledad, me quitó personas que para mí eran importantes, pero que no me estaban haciendo bien. Y yo decía, ¿qué está pasando? A mí me está doliendo esta situación. Y cuando yo leía la historia de Job, era viéndome a mí hace un año, literal, cuando yo dependía muchísimo de mi situación, cuando Dios me estaba bendiciendo, cuando las cosas estaban bien, cuando Dios me proveía, cuando Dios me usaba, cuando esto, cuando el otro, pero no estaba dependiendo de Él como tal. Miren, cuando a ti Dios te recuerda, tu identidad no está en el favor del hombre. Tu identidad no está en lo que el hombre te pueda dar o proveer. Tu identidad está en mí. Pablo lo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque dice, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí está el centro de todo. Mire, aquí está el centro del episodio de este podcast de identidad dependiente. Yo no sé si hoy en este preciso momento tu identidad está dependiendo de lo que pueda Dios hacer a través de tu vida, de lo que Dios pueda darte, de cómo Dios pueda usarte en el territorio donde está, en la nación donde tú estás. No sé si tu identidad está dependiendo de eso. Y si está dependiendo de eso, pon la mirada nuevamente en Cristo, porque tu identidad no depende de eso, de la circunstancia ni la situación difícil por la que tú estés pasando, porque yo conozco un Cristo que también se glorifica en las situaciones difíciles.
Yo conozco un Dios que no se basa en las situaciones imposibles a tus ojos, sino en lo que Él está haciendo dentro de ti, a través de la identidad de Cristo. Porque dice, nuestra fe no depende de los resultados, sino de una vida con Cristo completamente. O sea, ya yo no vivo por vista, yo vivo porque Cristo está en mí. Mire, incluso muchas veces en el desierto es donde más Dios está. Aquí dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Eso es Isaías 48. Dios quiere que tú no vivas de glorias pasadas, que tú no vivas del favor que hizo hace muchísimos años. Está bien recordar, porque a veces se nos olvida cómo Dios ha estado en nuestras vidas, pero está mal quedarse solamente cuando Dios te estaba bendiciendo, porque necesitamos avanzar hacia una fe inquebrantable, hacia una fe dependiente completamente de Cristo. Así que está tu fe en el favor de Dios, en el éxito, en el ministerio, en si te llevan a predicar, en si te llevan a naciones, en si Dios te bendice con la ropa, en si Dios te bendice con un carro, con una casa. ¿Está tu fe puesta en lo visible que Dios pueda manifestar en tu vida? ¿O está tu fe puesta en Cristo? Porque hoy el Señor quiere decirte, yo necesito que tú vuelvas a mirar. Yo necesito que tú vuelvas a confiar en mí. Pon tus ojos en mí. No en lo que todavía no tienes. No en lo que ya te di hace mucho tiempo. No en lo que estoy haciendo. No en cómo te estoy usando. Pon tus ojos en mí. Mírame a mí. Mira mis ojos. Mírame cómo estoy transformando tu vida internamente. No te enfoques en lo externo. No te enfoques en las apariencias. Enfócate en lo que estoy haciendo dentro de ti. Te estoy llevando a una dependencia mayor, a una profundidad mayor. Te estoy llevando a que me conozcas. Porque eso fue lo que estaba llevando Dios a Job. A que no se fijara en el favor de Dios en la vida de Job. Que no recordara su pasado y pensando de que Dios nada más estaba con él, en su familia o en sus hijos solamente, en las bendiciones externas y visibles, sino que Dios también estaba en Job, en la situación en la que estaba, aún en su condición. Y yo no sé si tú estás en una condición parecida a la de Job, pero quiero decirte que Dios tiene propósito con esa situación. Quiero decirte que Dios va a cambiar esa situación, que Dios está transformando tu vida internamente, que Dios te está llevando a una dimensión completamente diferente, pero quiere que recuerdes que no depende de lo que está a tu alrededor, que no depende del hombre, que no depende para agradar y permanecer viviendo para el hombre, ni para un pastor, ni para un líder, sino que depende completamente de Él, de la identidad que te ha dado como hijo, de la identidad que te ha dado como gobernante, de la identidad que te ha dado como real y sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Él, porque Él ya te dio identidad de hijo. Tú no eres huérfano, y aunque estés en la situación en la que estás, aunque estés en escasez, aunque estés viviendo enfermedad, Dios te dice levántate, Talita Kumi, porque tú no estás muerto, tú solamente estabas dormido, porque estabas mirando la situación externa y no estabas mirando la situación interna que Dios ya estaba provocando dentro de ti. Así que espero que el Espíritu Santo ministre tu vida poderosamente en este podcast, que hable a tu vida y que te lleve a vivir una vida dependiente de Cristo y no dependiente de lo que está a tu alrededor ni de las bendiciones que Él pueda darte. Dios te bendiga y Dios te guarde.